Vivimos en una era en la que más que nunca tenemos acceso a recursos digitales en línea. Sin embargo, nos preguntamos, ¿pueden estos recursos sustituir el diseño de Dios para el discipulado en el contexto de la iglesia local? Acompáñanos. Hablaremos de esto en el podcast de los Gómez. Bienvenidos una vez más al podcast de los Gómez. Estamos muy agradecidos de poder estar en este lugar rodeado de esta hermosa flor que adorna el episodio y estoy convencido que usted está de acuerdo conmigo. Este hermoso encuentro que tenemos cada vez que grabamos este episodio para usted, como nosotros, Betsy Gómez. ¡Wow! Esos aplausos que pones. Sí, ese aplauso que son. Exactamente. Bueno, este tema es un tema que arde en nuestros corazones y estamos en medio de la serie Descubre el valor de la iglesia Sí, local. ese tema nos Y, encanta. y la verdad es que nos apasiona este tema porque es algo que realmente ha capturado nuestros corazones y que no siempre vivimos a la luz de estas verdades. Sí, y yo diría que eso último que tú estás diciendo, no vivimos a la luz de estas verdades, se ha hecho parte de la cultura, evangélica general en la que nosotros nos encontramos, donde podemos ver la iglesia como una adición en nuestra agenda semanal, o que es algo que nosotros, incorporamos o que tenemos que hacer, pero no necesariamente bajo el entendimiento de lo que significa para la dinámica de nuestras vidas y lo central que debe de ser y cómo Dios lo pensó, por qué es importante, por qué debemos valorarlo y todo lo demás. Y a veces pensamos que los religiosos son solamente, digo entre comillas, religiosos, solamente son aquellos que profesan pues la religión tradicional, pero realmente muchos de nosotros simplemente hemos adoptado el ir a la iglesia como una rutina, como algo que yo hago, como algo que tenemos que repetir una y otra vez, y no necesariamente nosotros le damos valor e importancia al entender, o sea, por qué nos congregamos, por qué la iglesia es importante. Y ya este es nuestro tercer episodio en esta serie. Si no has conectado con nosotros en estos últimos episodios, hicimos un episodio acerca de cómo luce la sana doctrina dentro de la dinámica de la iglesia local. Hicimos otro de acerca de cómo sacarle el provecho máximo al domingo y por qué el domingo inicia el sábado. Búscalo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo el discipulado le pertenece a la iglesia local en una era en la que es meramente digital. Y por eso quiero comenzar con esa pregunta. O sea, ¿puede realmente el contenido digital y toda esa avalancha de información disponible, y ahora con la inteligencia Sí, artificial. artificial sobre todo, Sí. reemplazar el diseño de Dios para nuestro crecimiento en el contexto de la iglesia local? Yo creo que la pregunta es pertinente, por lo mismo que tú estás diciendo, es una era probablemente como ninguna, es una era de información, de mucho contenido, pero que indiscutiblemente puede ayudarnos, no le podemos quitar mérito, pero no puede sustituir lo que representa esta dinámica dada por Dios de un discipulado en el contexto de una iglesia local. Nosotros eh, entendemos que la manera como la Escritura presenta el discipulado es un discipulado presente, es un discipulado cara a cara, intencional, es un discipulado que no solamente transfiere contenido, sino que también que transfiere una manera de vivir también con eso mismo. Y la respuesta a tu pregunta radical, directa, es no, no puedes reemplazarlo, porque no fue así como se pensó y como se pensó, tiene una serie de ramificaciones y una serie de implicaciones en la formación de cada uno de nosotros como creyentes. Y es increíble cómo hoy en día nosotros tenemos una pregunta. Antes íbamos a la abuelita, llamábamos al amigo que es un tecnológico y sabe del tema, y de repente ahora todo ha sido reemplazado, toda conexión humana. Ya no necesitamos a la tía ni a la abuelita para una receta, tenemos todo a nuestro alcance. Y a veces pensamos
que también es lo mismo cuando se trata de el crecimiento espiritual y nosotros realmente tenemos que entender, y me encanta eso que tú dijiste, que los recursos digitales bíblicos no pueden sustituir el modelo de Dios para nuestro crecimiento. Obviamente, también me encanta que digas que no son malos en sí mismos, no Sí. podemos decir al contrario, son una bendición que están ahí para nuestro beneficio, pero deben ser vistos como suplementos, Sí. no como un reemplazo para la iglesia. Y nosotros vamos a meditar en eso, y nosotros queremos meditar en esta ocasión, en eso. Dios nos forma por medio de su palabra, por su espíritu en el contexto de la iglesia local, como Dios lo pensó. La información no es el único componente del discipulado, el contenido no es el único componente del discipulado. Nosotros requerimos de una iglesia local y de un contexto local. Y ese es el enfoque que queremos darle al discipulado. ¿Por qué? Porque nosotros incluso vemos cómo cada vez más el problema de la iglesia no es un problema de acceso a la información o un problema de acceso al contenido. El problema muchas veces de los cristianos es que no saben cómo procesar y digerir el contenido de manera que pueda transformar su vida y eso ser evidente en el contexto de la iglesia. Entonces, por eso nosotros queremos hablar de algunas cosas que creemos que son pertinentes, considerar algunas recomendaciones, quizás algunas 5 recomendaciones de por qué el discipulado pertenece a la iglesia local y no a los recursos en línea, incluyendo el mismo podcast de los Gómez, Sí. porque nosotros no queremos tampoco pensar que nos excluimos de esta verdad, incluyendo cada episodio que usted ha visto, a todos los seguidores que forman parte de esta comunidad digital, ningún episodio del podcast de los Gómez persigue tampoco reemplazar la tarea y el rol que tiene el discipulado en la iglesia local. Por eso le hemos llamado así, el discipulado pertenece a la iglesia local y no en línea, no nada en línea. ¿Cuál sería la número uno? Bueno, la primera recomendación, yo creo que es una recomendación que persigue poner en perspectiva lo que representa la comunidad digital y es no debemos de abrazar la comunidad digital o la era digital como nuestra comunidad o no nos hagamos de esta comunidad digital una ilusión de que esa es nuestra comunidad bíblica o comunidad de crecimiento espiritual. Exacto, a veces es increíble cómo nosotros fuimos primero creados a la imagen de Dios. El hecho de que Dios nos creó a su imagen quiere decir que somos seres relacionales, creados para relacionarnos con Dios y para relacionarnos el uno con el otro, pero el pecado ha distorsionado ese diseño y por eso obviamente nosotros nos conformamos con falsificaciones de lo que es una comunidad auténtica. Y en este tiempo en el que vivimos más aislados es donde entonces tenemos acceso a tantas comunidades en línea que pueden apagar en nosotros la sed por una comunidad auténtica, por una comunidad real. Y por eso es importante que eso que tú dices, o sea, realmente tenemos que cuidarnos de esa ilusión de que en línea, digitalmente, Existe mi comunidad. yo puedo satisfacer. Por ejemplo, eso de que nosotros te invitamos a esta comunidad, aquí nos edificamos unos a otros, pero ¿cuál es el propósito? Ujú. Generar en ti una sed por una comunidad de gente de carne y hueso con el que tú puedes compartir. Por eso, por ejemplo, tenemos la guía para que tú saques esta conversación Y la lleva y tú. la Exacto. lleves a tu mesa de tu casa con tus amigos, con tus hermanos en la iglesia local. Y yo creo que nosotros podemos iniciar esa sugerencia o esa recomendación o haciendo un assessment, una evaluación. Oh, Ahí está la palabrita. palabrita, Una evaluación. inglés del Tú sabes cómo, sur. preguntándonos cuál voz tiene más fuerza o cuál voz tiene más presencia, más autoridad en mi vida. ¿Cuál es la voz de lo que yo veo en las redes sociales o es de lo que yo estoy viendo en mi iglesia local o de lo que la iglesia me está proveyendo? Nosotros podemos seguir a mucha gente en las redes sociales. De hecho, yo diría que una de los quizás de las amenazas que nosotros vemos, cómo las redes sociales han ido diluyendo el significado de tener seguidores. Nosotros vemos incluso de tener una comunidad y a veces entramos en esa dinámica, pero seguimos gente que no nos conoce, que no conocemos ni que ellos no conocen. Podemos sentirnos acompañados por una voz, encontrar quizás sabiduría, incluso yo diría que hasta consejería en línea, pero esa persona no sabe de ti.
Así Nosotros es. podemos compartir el contenido, Bexi, Ujú. podemos reaccionar al contenido, podemos guardar publicaciones cristianas sin necesariamente nosotros ser conocidos, corregidos ni Y pastoreados. eso es un gran peligro, o sea, Sí, presenta un gran peligro porque una multitud ciega es fácil, obviamente, de atraer, pero en ese momento, cuando estos seguidores están ahí interactuando contigo, solamente pueden ver la versión filtrada que tú les permites ver de ti mismo. Y obviamente todos nos estamos escondiendo de una manera u otra a través detrás de filtros. Todos estamos publicando aquellas cosas que nosotros queremos que las personas sepan de nosotros, pero en el día a día, cuando se trata de nuestros puntos ciegos o cuando se trata de nuestro pecado, de nuestros errores, ahí no hay exceso. sí, Ahí no hay exceso. Entonces, cada vez que usted escuche a alguien diciendo, esta es mi comunidad y se trata de algo en línea, tenga cuidado porque el diseño de Dios para tu completamente. crecimiento se encuentra plantado en la iglesia local. Tiene un orden, tiene un diseño la iglesia local. Nosotros iremos abordando esos temas durante toda esta serie, pero por eso la Biblia nos llama, y ese texto de Hebreos 10, 24, 25, me encanta que hemos dicho, vamos a seguir mencionando, consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea, tú ves arriba y abajo del no congregarnos la dinámica de la vida de la iglesia dentro del marco de la iglesia también. Entonces, yo diría que eso que tú estás diciendo no solamente funciona en uno como receptor, la comunidad digital, es que muchas veces tú no conoces a profundidad ni el testimonio de la persona que te está comunicando. Tú Así no es. conoces ni siquiera si lo que esa persona está comunicando es coherente con la realidad, o si lo ha vivido, o si lo sacó de ChatGPT y lo puso delante de ti y quedó impresionantemente bien plasmado y tú quedaste impresionantemente bien asombrado. Tú Ujú. no te das cuenta incluso del testimonio de esa persona. Una de las cosas que nosotros les recomendamos, porque volvemos y decimos, la exhortación es no hacerte una ilusión de que la comunidad digital es el diseño de Dios para tú formar tu vida espiritual y crecer y florecer. Esa es la advertencia. Pero nosotros te invitamos a que aún a las personas que tú sigues y consumes porque creemos que hay cosas buenas, hazle una evaluación de su propia vida, de está esa persona sembrada, plantada en una iglesia local, está bajo un contexto de un pastorado que supervisa la vida de esa persona o que por lo menos puede dar testimonio de que esa persona puede estar delante predicando, compartiendo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales todos vamos a lucir bien y ese es uno de los riesgos de la comunidad digital. La, la advertencia de no ilusionarnos con que la comunidad digital es la comunidad que Dios ha pensado para que nosotros crezcamos y florezcamos, esa es la advertencia que queremos dejar como la primera. Sí, y algo que yo quiero añadir ahí es mucha gente que está creando contenido en línea, creando y formando comunidades, creciendo una audiencia o como en términos modernos una plataforma, y nosotros podemos ver que su pastor no tiene idea de lo que está sucediendo. Probablemente su liderazgo en su iglesia local se entera junto con la multitud, pero no es esto una persona que está creando este contenido de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, que han sido afirmados por la iglesia y que han sido afirmados por su liderazgo y que realmente es una extensión de lo que Dios está haciendo en el cuerpo donde Dios ha colocado a esta persona. Sí, Y eso es un gran peligro, que completamente. vemos este movimiento de autores o influencers en las redes sociales cuyas iniciativas no están siendo apoyadas por Ujú. la iglesia local. Eso es importante. Y a lo mejor nunca se ha sentado con sus pastores Y a abriendo todo presentarlo esto y diciendo, esto es lo que estoy haciendo, ¿cómo ustedes pueden pastorear mi esto? propia alma, mi propio Yo corazón. creo que como pastor tú puedes decir algo ahí. No, claro, de hecho, nosotros mismos como pastores, en una plantación de 4 pastores, nosotros mismos sometimos nuestras iniciativas, incluyendo esta, nuestras O sea, invitaciones, nosotros como un matrimonio, un matrimonio exacto, tuyo, lo sometimos a nuestros pastores incluso que determinaran el número de salidas que nosotros o que yo podía tener fuera de la iglesia, eh, de mi iglesia local, de la cual soy plantador, tú puedes claro, es por ¿entiendes? ejemplo, es como que yo ande por ahí enseñando en otro país Ajá.
y entonces mi cuerpo local no tenga no tenga idea de idea. lo que yo estoy Y haciendo. nosotros aún eso nos sometimos. Y usted pudiera decir, pero ¿qué tiene de malo que usted esté por ahí predicando? Es que no somos seres independientes. Nosotros no somos de ninguna manera consumidores o promotores individuales de la fe cristiana. No, nosotros somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo. Y yo creo que eso nos mueve entonces a la segunda Mm, advertencia, que la segunda advertencia es, cuidémonos de preferir el aislamiento que se alimenta por el individualismo sobre la comunidad. Cuidémonos de preferir el aislamiento sobre la comunidad. Porque hacemos esto como una advertencia. Bexy, porque es mucho más cómodo tú estar claro, aislado. claro. Es mucho más cómodo tú no tener que rendir cuentas. Es mucho más cómodo tú Ujú. ser un llanero solitario. Y como yo dije anteriormente, no somos consumidores espirituales dispersos. Somos parte del cuerpo, somos miembro de un cuerpo, como dice Primera de Corintios 12:27, que Pablo le decía a la iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo, son miembros de un cuerpo. Y esa idea de cuerpo nosotros a veces la usamos a conveniencia. Así es. La usamos cuando necesito el cuerpo, pero cuando no necesito del cuerpo, hablando de la iglesia, yo quiero tomar mis propias interpretaciones, quiero ver mi manera personal de aislarme o de qué compartir y qué no compartir, hermanos. Nunca fue pensado así. Y por eso que nosotros le decimos, es una advertencia que yo diría que nos compete a todos. Siempre es más fácil estar solos, siempre es más fácil hacer cosas solos. Y, por ejemplo, he recibido una cantidad de mensajes de, por ejemplo, mujeres que quieren un consejo porque tienen que tomar una decisión. Y la primera pregunta que yo les hago es si es miembro de una iglesia local, si esta iglesia local es una iglesia bíblica que predica el evangelio, que sus pastores están sometidos a las escrituras. Y en la mayoría de los casos, la respuesta es que sí. La segunda pregunta que le hago, ¿ya tú has ido a tus líderes con esto? ¿Has traído este problema a tus líderes? Entonces, la mayoría de las respuestas es que no. ¿Por qué? Porque es más fácil enviar un mensaje directo, contar una versión de la historia, presentar los datos de los hechos como me conviene, que sentarme ante las personas que conocen mi andar, Sí. que conocen mis fortalezas, pero también conocen las áreas en las que yo necesito crecer. Es más fácil buscar que alguien de influencia, que quizás tú le has dado un lugar de autoridad en tu vida que no le corresponde, te diga lo que tú tienes que hacer. Imagínate, siempre va a ser más fácil que sentarme bajo el pastorado fiel de la iglesia Y local. que muchas veces, como tú dices, es más fácil nosotros darle like, me gusta, a tener que abrir nuestro corazón. Claro. Es mucho más fácil recibir consejo de alguien que no nos conoce, a, como tú decías hace unos minutos, que no conoce mi caminar y que yo le puedo dar la versión mejorada de mí mismo, a tener que sentarme con personas que van a estar conociendo mi levantarme, mi caerme, y que nos van a estar de alguna manera dando el consejo de Dios y también viendo cómo ese consejo de Dios produce el fruto que debe de producir. Y yo diría que es mucho más fácil como individuales y rechazar la comunidad, es mucho más fácil estar en oscuridad. Y la palabra de Dios es clara, o sea, en primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, realmente, estas pantallas nos permiten escondernos. Completamente. Nos permiten escondernos, permanecer ocultos, podemos ocultar nuestros pecados, nuestras heridas, podemos ocultar nuestras luchas, nuestras dudas, porque obviamente simplemente filtramos lo que queremos decir, pero cuando estamos expuestos en una comunidad auténtica, real, óyeme, cuando yo me presento en un grupo pequeño o en una célula, grupo de crecimiento, grupo de hogar, como usted le llame, probablemente las personas van a notar con mi estado de ánimo, me van a hacer las preguntas incómodas y va a Completamente. ser difícil responder, pero ahí es donde realmente tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones y caminar en esa luz en la que fuimos Y creados. mira dónde está el peligro de escoger el individualismo sobre la comunidad. Es que yo puedo llegar a aprenderme todos los conceptos teológicos importantes. Yo puedo llegar a aprenderme aún así el lenguaje de la buena teología,
de la sana doctrina. Yo puedo manejar el lingo, si se puede decir así, y no necesariamente vivir de una vida abierta, honesta y transparente. Así Y es. no necesariamente, ¿por qué? Porque yo voy a querer siempre dar la mejor impresión de que mi vida siempre anda bien. Y alguien dijo una vez que la iglesia es un lugar de hipócritas, justamente por eso, porque a veces la gente quiere dar la imagen de que todo está bien, de que no hay luchas, de que no hay tentaciones, de que no hay caídas. Queremos siempre dar la mejor impresión. Sin embargo, Dios obra en la luz, no en la oscuridad. Dios transforma justamente cuando nosotros caminamos en la luz y en la Así comunión de es. los unos con los otros, como decía Primera de Juan. Y el punto no es si tú estás consumiendo muchas enseñanzas en línea o no. La pregunta es si tú estás siendo transformado en el marco de tu comunidad. Si esas enseñanzas, como hablábamos en el episodio de Marcado por la Sana Doctrina, si esas enseñanzas te están transformando de manera que la gente que te ve, que la quien tú interactúas, que conoce algo de ti más, de tu pasado, de tu presente, aún de tus debilidades, puede dar testimonio de que tú estás floreciendo en el marco de esta comunidad imperfecta, ¿entiendes? Y yo diría que esa segunda advertencia es importante. Yo creo que la tercera también nos puede llevar como a entender cuál es el contexto entonces de esto, porque el diseño de Dios para el discipulado es relacional. O sea, Completamente. sucede en el contexto de la iglesia local porque las relaciones son requeridas. O sea, esto no es algo, el discipulado en la iglesia local no es algo que yo puedo descargar con un clic. No es un PDF que yo puedo tener o Sí. adquirir, es algo que yo tengo que vivir en la vida diaria y es importante que pues lo entendamos así, o sea, eso que nosotros estamos aprendiendo en línea, eso que nosotros estamos quizás conociendo por primera vez en línea, nosotros necesitamos traducirlo a la vida real en la Sí. iglesia Y local, yo creo que tú tienes mucho que decir, porque yo sé que ustedes las mujeres están estudiando el Tito en las reuniones de damas, pero en la iglesia. en la iglesia. Pero cuando nosotros leemos Tito, Timoteo, las cartas pastorales, incluso aún los mismos evangelios, hechos, como vemos la iglesia desarrollándose, nosotros vamos a ver que siempre fue pensada para ser relacional. Y te voy a dar diríamos, ¿por qué? Una razón teológica, no necesariamente muy profunda, pero sí muy real. ¿Por qué es relacional? Porque nuestro Dios es un Dios relacional. Amén. La Trinidad actúa dentro de una eterna, perfecta comunión relacional. Y es de esa Trinidad, de lo que Dios es en esencia, es de lo que ahora Él nos invita a compartir. Cuando nosotros vemos a Dios, Dios se relaciona con su iglesia por medio de Cristo a través del Espíritu. Entonces nosotros estamos viendo que toda la Trinidad participa en el plan de redención que ahora nos hace partícipe de esta relación con Dios. Y es justamente en la dinámica de su cuerpo que debe verse un eco de lo que Dios es y de lo que Él nos ha llamado a ser. Y como decía Tito, enséñale en cuanto a ti lo que está de acuerdo a la sana doctrina, los ancianos deben de sobrio. Pero mira cómo que qué Ujú. interesante. O sea, primero Pablo le está diciendo, pon en orden Ajá, la iglesia. ¿Y cómo lo vas a poner en orden? Enseñando lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Inmediatamente inmediatamente, propone un nuevo modelo relacional. completamente. Cómo esa sana doctrina luce en Y ahí la vida y ahí diaria. mencionó a los ancianos, las ancianas, ese discipulado completamente relacional. Luego habla también, a los jóvenes, muéstrale todo ejemplo de buenas obras, con pureza, doctrina, dignidad, con palabras sanas, irreprochables. Y tú vas a ver, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Todas las enseñanzas que esa sana doctrina debe de permear en la vida de iglesia, es en el marco de las relaciones. Y lo mismo se lo dice Pablo a Timoteo también en segunda de Timoteo, en el capítulo 2 versículo 1 en adelante. Es esa dinámica, no fue pensado de otra manera. Entonces, esa exhortación que tú mencionabas de nosotros abrazar el diseño relacional y entenderlo es porque nace de la esencia de Dios mismo y ahora se hace eco en medio de su cuerpo. ¿Tú te imaginas que Dios hubiese decidido discipularnos a distancia, que Cristo hubiese sido Bueno, en un holograma como un inició. holograma a distancia? No, Él se hizo hombre justamente y anduvo y en medio nuestro, hizo tabernáculo en medio nuestro
con el fin de relacionarse con su pueblo y ahora su pueblo con Dios a través de él. Y por más que nosotros leamos libros, por más que nosotros nos expongamos a buenos sermones, la realidad es que nosotros necesitamos estar presentes Ujú. en medio del cuerpo de Cristo. Ese como Completamente. Jesús se encarnó, vino y habitó entre nosotros. Y me encanta porque Tito no solamente nos enseña cuál es el modelo bíblico para el discipulado, sino que también nos da cuál es la motivación, de dónde sale todo esto. Y es que la gracia se ha encarnado, Cristo se ha encarnado, se ha manifestado y ha comprado un pueblo para sí. Y así como Él se ha manifestado en su gracia, ahora las obras que nosotros vamos a hacer en el contexto de la iglesia local, en el discipulado, son esa manifestación visible de la iglesia. Completamente. Y cuando estamos ahí en el servicio el domingo, y yo estoy escuchando o viendo a la distancia, por ejemplo, a la hermana Carmen, una hermana de nuestra iglesia local que está en una situación de increíble sufrimiento y la veo perseverar, Adorar adorar, en medio. preguntando las verdades. Sí, Mi fe se anima cuando yo veo a esa mujer que está eh, amando a sus hijos, desafiando las presiones culturales. Eso es para mi beneficio cuando yo me siento bajo la instrucción de mis pastores, que a lo mejor no tienen el nivel del predicador X, pero está predicando fielmente, informado por la realidad de la iglesia en la que yo estoy insertada. Oye, eso es un efecto formativo que no tiene precio. completamente. Eso no tiene precio. Y yo diría que tú acabas de mencionar el cuarto, Ay, incluso y el quinto, es justamente encarnar ese modelo bíblico y eso requiere intencionalidad. mm, Eso funciona en dos direcciones. Eso de alguna manera nos muestra que no tiene escala de, se puede decir, de posición. Es un así llamado que es. tenemos todo y que por medio de la intencionalidad nosotros podemos encarnar este tipo de discipulado donde nos sentamos haciendo preguntas, compartiendo verdades, haciéndole un bien espiritual a alguien, ayudando a otro en medio de su debilidad, llevando la carga de ese hermano, esa hermana espiritual. Hay una comunidad que Dios ha provisto y por eso entendemos que el discipulado le pertenece a la iglesia local, porque es uno de los valores agregados que Dios ha provisto y medios de gracia para nuestro crecimiento, para nuestra santificación y Amén. para nosotros dar gloria a Dios en medio de esta dinámica de santificación en la que todos nos encontramos. Y que el Señor nos ayude, porque nosotros hemos tenido la dicha de conocer a muchos de nuestros héroes, si se puede decir, espirituales de este tiempo, personas que nos han bendecido con sus ministerios para eclesiásticos y nosotros podemos dar fe y testimonio que, oye, gloria a Dios por estas personas que Dios está usando, como nos ha bendecido, pero ninguno de ellos, como tú decías, tiene un nivel mayor o tiene una relevancia mayor que a lo mejor sentarnos a la mesa con esa hermana que fielmente está sirviendo a Dios en nuestra iglesia local, que tiene mucho que enseñarnos. La verdad es que al final todos somos hechos del mismo material y estamos en la necesidad de la misma gracia. Y allí en nuestra iglesia local es donde Dios nos ha plantado y es donde nosotros necesitamos florecer. Amén. Bueno, pudiéramos hablar más de eso, pero vamos a continuar en la serie con otros episodios, tocando temas más sensibles, profundizando en algunos otros temas, pero de alguna manera tratando de resaltar el valor que tiene la iglesia local para cada creyente en todas las épocas y esta no es la excepción. Si me fuera a quedar con así, aplicaciones básicas, ¿cuáles serían? Yo diría primero que tú consideres plantarte en una iglesia local. Haz raíces. Yo creo que debes de pensar seriamente cómo tú puedes plantarte. Segundo, los recursos. Tenemos episodios que les pueden ayudar a discernir qué es una buena iglesia local. Los recursos en línea son suplementos, no son reemplazos del rol que juega la iglesia local. Yo te diría también que hagas una evaluación de todo lo que tú ves que están enseñando en las redes sociales, si ellos mismos persiguen valorar y plantarse y animarte a plantarte en la iglesia local. Busca también relaciones que sean significativas, que sean importantes, eh, significativas para el crecimiento de tu propio discipulado. Vamos a hablar quizá en otro episodio. ¿Cómo luciría el perfil de una persona en la cual yo pueda
confiar o rendir cuentas, pero tú siempre vas a tener personas a tu alrededor a quien tú le puedes hacer un bien espiritual. Yo diría que también abras tu casa, abras tu corazón para conocer a los demás, porque en esa dinámica de dos vías uno siempre crece. Escuchar que el otro también está luchando, igual o peor que tú, te anima cuando esa persona te comparte cuáles han sido las verdades que han sido anclas en medio del sufrimiento o de la aflicción de esa persona. Eso trae crecimiento espiritual también. Camina en la luz. No escojas el individualismo. Corta con esa tendencia natural de querer aislarte. Y probablemente tú dirás, ay, que usted no conoce, yo tuve una mala experiencia en la iglesia donde yo me abrí mi corazón y luego me enteré que eso lo supo la iglesia completa. Probablemente todos hemos tenido malas experiencias como esas. Sin embargo, Betsy, las malas experiencias no determinan el estándar. El estándar viene determinado por la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que nos invita a ser intencionales y a escoger la iglesia local como el lugar donde nos plantamos y Y una florecemos. manera práctica de responder es yéndote a Patreon para apoyarnos y ahí vas a encontrar una guía que te va a permitir sacar este episodio del mundo digital y llevarlo a tu vida real y compartir y procesar esto con la gente con la que Dios te ha plantado. Y otra manera práctica es, mire, usted puede darle a like, usted puede compartirle, mándele este episodio a algunas personas, a algunos hermanos, compártalo, déle a like y haga clic en la campanita para que también le salgan los próximos, la alerta de los próximos episodios. Que el Señor le bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por prestar sus oídos y recuerde, esto no es el reemplazo de su iglesia local. Su iglesia local tiene prioridad y nosotros sencillamente queremos de alguna manera contribuir aportando un granito de arena en lo que Dios pues nos ha estado mostrando también. Dios le bendiga. Bye bye.